Bueno, yo vi que estaba Vanessa de este trabajo, pero si hay alguien más, alguien quiere hacer algún comentario, por ahí los vamos pasando. Este trabajo se llama Variabilidad de la temperatura atmosférica en el Valle Central de Catamarca, Argentina. Eh, Vanessa, digamos, estaba viendo si mi compañero Iván Álvarez, que es el primer autor, estaba conectado, pero creo que estaba con algún problema de conectividad, así que bueno, cualquier cosa que consideren la puedo ir explicando y si no, preguntas, si alguien lo vio al póster y quiere consultarme. Estoy yo por ahora, después si entra Iván, se yo suma. me gustaría saber las estaciones meteorológicas, la red que usaron para hacer la evaluación territorial de la temperatura. Bien, las estaciones que utilizamos son estaciones que no son estaciones, sino en realidad son e-button o botones, digamos, como sensores, que medían solamente temperaturas y que fueron instaladas en fincas en general eran fincas de productores, tratando de hacer un trazado en dos líneas que cruzan las dos rutas que serían como una especie de corredor central de lo que es el Valle Central de la provincia de Catamarca. ¿Por qué? Porque hay digamos, desde siempre el comportamiento de los cultivos allí en estas áreas del Valle Central presentan diferencias, por ejemplo, en el tema de la afectación por heladas, o los diferentes tipos de afectación a veces por altas temperaturas. Entonces esa variabilidad es la que se trató de caracterizar a partir de las dos rutas que tenemos, una ruta provincial 33 y la número 38, haciendo un trazado en paralelo que permita, bueno, mirar cómo era esa variabilidad, si es así como lo reportamos siempre cuando, bueno, tuvimos que hacer algún informe de emergencia o de algún tipo de informe de daños por heladas y todo lo demás. Entonces, un poco era tratar de estudiar esa variabilidad en ese sector. ¿Tenían Adelante, Karina. algún tipo de abrigo meteorológico los Ibuton? Sí, tenían lo que le llamábamos un sombrerete, que Ujú. estaba hecho de un material, digamos, de tipo plástico, que bueno, no tratábamos lo habíamos probado previamente con termómetros de máxima y mínima comunes de mercurio, para ver, digamos, cómo era la variación que tenían esos sombreretes y son los que generalmente utilizamos cuando usamos este tipo de sensores, que por ahí por el precio y la, la comodidad los utilizamos cuando estamos haciendo trabajos en temperatura nada más. Tal cual. Gracias. ¿Qué tal, Vanessa? Emanuel de Chilecito te pregunta. Hola, A nosotros, Manuel. a nosotros nos pasó de instalar sensores y y observar entre los diferentes sensores diferencias de temperatura. ¿Ustedes pudieron hacer algún control al respecto? O sea, sensores ubicados en el mismo lugar que entre ellos presentaban diferencias. Sí, exacto. Sí, se hicieron controles, no con todos los sensores que se distribuyeron, sino, digamos, se tomaron de 4 sensores que se pusieron, como digo, en el campo Sumalao del INTA, y se comparó con, como digo, algunos termómetros de máxima y mínima y con la estación que tenemos también instalada en el INTA, al menos en ese, como sería un muestreo, digamos, de al azar de lo que se iba a distribuir, no observamos algo, diferencias, no observamos diferencias directamente.
Está bien, gracias. Bueno, si les parece, pasamos al segundo, también es del mismo equipo, avances en la zonificación agroclimática de Catamarca. Si uno quiere hacer alguna pregunta, nos tomamos un ratito y si no, bueno, vamos a ir pasando a los otros. Invitamos al resto de los participantes que quieran habilitar sus cámaras en esta instancia, que no es expositiva. Si hiciera falta, tenemos un botoncito de la mano, así que lo vamos usando para ordenar las intervenciones. Por ahora no hace falta, pero si hiciera falta, lo podemos ir usando. Veo una manito de Regina Aguilera, no sé si desde hace rato tenía otra Ya pregunta. preguntó Ah, recién. bien, bien, bien. Lo, Pensé que era vamos otra a sobre el bajar. clúster este. Bien. Si me permiten, entonces preguntaría, en este caso se habla de una zonificación climática, la clasificación de Köppen. Claro, estamos hablando, sí, del enfoque que, sí, Y se plantea como el título plantea una zonificación agroclimática. A ver cómo asociamos esas dos cosas. en este caso lo que hemos planteado es, por un lado, la zonificación, digamos, a partir de variables climáticas que se, digamos, interaccionan con lo que sería lo agro, teniendo en cuenta las respuestas que tenga el cultivo con determinados manejos, porque digamos, en el momento, por ahora nosotros estamos en una etapa muy inicial de recopilación de información y de lograr una base de datos climática como lo principal en esta etapa de la tarea, para luego con la información que se tiene de evaluaciones que se vienen realizando en Catamarca con de las respuestas de los cultivos en determinadas situaciones de manejo, porque también, digamos, tenemos allí a veces la tipificación del tipo de manejo que hacen los distintos tipos de productores. Por ejemplo, hablamos del caso del nogal, de productores medianos, pequeños o grandes, que hacen intervenciones de diferente tipo en lo que es la tecnificación del cultivo, inclusive en el uso de insumos y todo lo demás. Nuestra idea, a un trabajo de 4 años, en realidad, con quizás vistas de que eso se pueda extender en el tiempo por la complejidad que tiene el trabajo, por el tema del tipo de información que necesitamos, lo pensamos en etapas. En estas etapas estamos en la parte climática de recopilación. En Catamarca es muy escasa la información y la que hay está muy dispersa, y la verdad que eso siempre ha sido un diagnóstico en las distintas instituciones que trabajamos en el tema de ciencia y tecnología y las que hacen producción, las empresas, los productores, pero lo real es de que nunca se ha logrado integrar una base de datos con lo que hay. Y hoy, con el uso de las herramientas satelitales, nuestra hipótesis de trabajo es que podemos hoy, con esa información, lograr una zonificación en principio climática, una caracterización, perdón, climática de toda la provincia, valiéndonos de información satelital que esté validada con la información escasa y dispersa que hay de terrena, digamos, proveniente de estaciones terrenas. Entonces, la verdad que ha sido un trabajo bastante arduo el tema de juntar la información que hay, porque nos tenemos que poner de acuerdo el INTA, la universidad, los ministerios de gobierno, el aporte de los productores. O sea, ha sido un trabajo mucho de gestión en esta primera etapa,
hemos logrado una base histórica que nos está sirviendo para, como digo, avanzar a la validación de la parte satelital, de usar herramientas satelitales, y la idea es con eso poder luego avanzar a la parte agro, de poder llegar a los mapas que tengan en su zonificación también la cuestión de las formas de cultivo que tienen los frutales en la provincia de Catamarca. Muchas gracias. Gracias. Perdón, te hago yo otra pregunta, Vanessa. Sí. Es más una pregunta de opinión. Aprovechando que, que tenemos un evento que es nacional, quería saber tu opinión sobre si deberíamos por ahí definir una metodología para zonificación agroclimática que por ahí pueda representar todo el territorio y no como veo que por ahí se está haciendo ahora, que es como provincia por provincia, y por ahí obviamente siguiendo diferentes criterios, diferentes tipos de aparatos que se usan y demás. Digo, quiero saber tu opinión en ese caso. Yo creo que sería un desafío o sea, muy importante, sería de grandísima utilidad. Creo que principalmente para quienes estamos planteando este tipo de tareas, que por lo que sé, con la experiencia por ahí que he escuchado en países, por ejemplo, como en Brasil, que recientemente se hizo también un seminario de zonificación y los avances, ellos hablan de que desde el año 80 vienen trabajando y que aunque parezca sencillo, los productos que logran en esa cantidad de años es mucha tarea de gestión. A nivel provincial nosotros, como digo, estamos en esa tarea entre varias instituciones y yo, bueno, me imagino que sería muy importante y sería de gran utilidad poder al menos tener algún eje de trabajo a nivel nacional que nos diga, bueno, esta metodología, vamos por este lado y que trabajemos en red, porque por ejemplo en el caso nuestro en Catamarca nos vendría muy bien trabajar en red en lo metodológico, una definición a nivel nacional, porque creo que podríamos aprender mucho y obviamente, bueno, brindar la experiencia que tengamos, pero más aprenderíamos mucho y creo que allanaríamos camino. Creo que le puede pasar eso a varias provincias. Me parece que se debería encarar. El tema es que, digo, es un trabajo de gestión bastante desafiante, que bueno, requiere de muchos acuerdos y muchas voluntades puestas en común, pero sí me parece que sería lo ideal. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes por el Vamos a espacio. pasar al que sigue, que es el número 4. Lo vi que estaba Mariano Méndez conectado. Comparación de ET0 obtenidas para el oeste de la región pampeana central a partir de diferentes metodologías propuestas por la FAO. Lo vamos a dejar un ratito. Si está Mariano, queremos hacerle alguna pregunta. Qué denso. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces. Vamos a pedir a Ángel, que lo vi que estaba por ahí. Está listo. Los dos trabajos participa Ángel Blasón. Uno se llama Influencia de la temperatura y la humedad edáfica en la germinación del maíz. Y el que viene es Inicio y elongación del coleóptile del maíz en relación a la humedad edáfica. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Algunos colegas, amigos ya me conocen, pero de todas maneras me presento. Soy Ángel Blasón, ingeniero agrónomo, docente investigador de agrometeorología de acá la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Mm? Y bueno, ahí van a ver que hay 3 trabajos que estamos presentando vinculados básicamente a un proyecto de investigación que llevamos adelante, que tiene que ver con toda la cama de siembra, fundamentalmente para varios de los cultivos más importantes del país. En este caso estamos hablando un poco del maíz, ¿sí? Y ahí como era tan reducido en términos de los experimentos que venimos llevando a cabo, es tan acotado el espacio que nos daban los resúmenes, un poco desdoblamos algunas de las cosas de resultados preliminares, ¿no?, que estamos presentando. Por eso uno se encuentra en que es la parte de germinación, otra que es la de elongación, o sea, el inicio de la elongación, y después hay otra que es en el nacimiento como efecto termohídrico fundamentalmente. Todo esto con la idea de trabajar en la modelización de la etapa inicial de estos cultivos y fundamentalmente para introducirlo en la modelización en la parte de coberturas que tienen un impacto bastante importante. Así que, bueno, el equipo de trabajo ahí está, estoy yo, está Ariel Cerritela que va a presentar la siguiente parte el día viernes, que él trabaja en INTA, muchos de los colegas como se llama, mayores, sabían que allá estaba en INTA Castelar, estaba el ingeniero Rafael Rodríguez, que ahora está jubilado, creo que estaba de visita por Bariloche, por eso no iba a poder estar presente. Pero bueno, en lugar de él ha quedado Ariel, que es también compañero de cátedra. Así que hemos podido ir trabajando en todos estos aspectos. Desde ya los invito al que tenga interés en alguna de estas temáticas, en contactarme en forma directa a mí, a Ariel o a cualquiera de los muchachos del equipo, ¿no? Y bueno, ahí en los resultados preliminares obviamente hay efectos más que interesantes y hemos desarrollado algunas metodologías un poquito, digamos, con variables controladas como para ir viendo qué es lo que pasa, controlando un poco algunos efectos, ¿no? Por eso habla de temperatura, habla de humedad volumétrica y otras cosas que queremos desarrollar para hacerlo más amplio en la modelización y llevarlo, por ejemplo, al propio potencial mátrico, ¿no?, donde se encuentra la semilla. Así que esa es un poco, más o menos brevemente, la idea. Si tienen alguna pregunta en particular, los invito a que charlemos cuando gusten. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. No, Si hay por alguna favor. pregunta, y si no, continuamos. Yo quería consultar sobre el tema de la Dale. modelización a la que hizo referencia, saber si, digamos, la idea es con los resultados sumar alguna de las rutinas de algunos de los programas que están mencionados allí, o se trata de una modelización que están trabajando ustedes. Eh, la idea, digamos, concreta es, si bien los americanos son demasiado pragmáticos, ¿no? Y por ejemplo el CERES MAIS te dice para la etapa de germinación un día. Ya ahí vemos, en todo lo que hemos experimentado, nunca nos tardó un día, nos ha tardado más. Ahora vos me decís cuánto es cerrar un día en un ciclo de 100 y pico de días o más. Bueno, es un error chiquito, pero por ahí con no demasiado, o sea, manteniendo un poco la parsimonia de no complicar las cosas que ya sabemos que naturalmente son así en la vida real, por ahí se pueden incorporar algunas pequeñas cosas que mejoren sustancialmente la predicción, sobre todo manejando la, cómo se modifica todo el balance de energía en la propia cámara de siembra, con las coberturas, con la humedad, con la temperatura, etcétera, etcétera. En eso es en lo que estamos trabajando en el proyecto. ¿Mm? Y sí, ojalá lleguemos, tenemos, digamos, algunas propuestas ya, y ojalá lleguemos, digamos, a tener algún resultado como para poder incluir en alguna subrutina, ¿no? Por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel. El trabajo que sigue es identificación de riesgos climáticos en etapas de desarrollo de cultivo de almendro.
Sí, ese Viviana trabajo Castro es nuestro. estaba, ahí está, muy bien. Adelante. Ese, ese trabajo es nuestro. Mi nombre es Viviana Laura Castro, junto con Javier Char. Estamos yo en la Experimental de San Juan y Javier Char en Mendoza. Nosotros no sé si ustedes, si hay alguna pregunta, respondo la pregunta. Si no, les cuento rápido un poco el trabajo. Aguardo tu criterio. Escucho. Comentanos, si no hay una Sí, pregunta concreta. Ángel, no, Antonio de la Casa, ¿qué ibas a decir? que nos haga un comentario general, sí, Eso, del perfecto. proyecto. Bueno, si están de acuerdo, les hago un comentario rápido. Sí, por favor. Nosotros, en la provincia de San Juan, no sé si ustedes conocen, pero es una región árida. Nosotros tenemos una precipitación anual de 100 milímetros y tenemos algunos eventos climáticos bastante complicados. Hace mucho tiempo que varios productores de almendro empezaron a intentar con el cultivo y se presentaban una serie de dificultades. Entonces, lo que decidimos es tratar de identificar cuáles eran esos riesgos climáticos que se presentaban y relacionarlos con las distintas etapas, las distintas fases del desarrollo del cultivo del almendro. Bueno, yo les voy a hacer una síntesis rápida para ubicarlos en la problemática. El momento más crítico que tiene el almendro es en la floración, por supuesto, como todo frutal. Y nosotros en el momento de floración del almendro tenemos las situaciones que se nos saben presentar bajas temperaturas, tenemos problemas de heladas, tenemos problemas de viento sonda. El viento sonda es un viento muy característico en la región nuestra, es un viento que se desarrollan altas temperaturas, muy baja humedad, la humedad puede llegar a ser menos del 10%, y bueno, y la fuerza del viento, ¿no? Todo eso es muy perjudicial en el momento de floración. Entonces, estamos tratando de analizar todos estos factores, eh, no solo para ver cómo podemos hacer para mitigarlo, sino también para tratar de identificar qué variedades son las más promisorias para nuestra zona. Eso es así un poco rápido, o sea, si alguien tiene alguna otra pregunta en particular, les puedo dar más detalles en el trabajo hace referencia a las distintas etapas de la fase de desarrollo de cultivo, como es iniciación, diferenciación floral, toda la etapa de endodormancia y ecodormancia, después floración, después maduración y desarrollo de fruto, y después la cosecha. O sea, cada una de esas etapas tiene distintos eventos climáticos que son los que pueden ser perjudiciales, pero si tengo que hacerles una síntesis rápida, vuelvo a llevarlos al momento de floración, que es el momento más crítico que tenemos durante toda la fase de desarrollo del cultivo. Bueno, Viviana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente. Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. ¿Me Adelante. escucha? Sí, Eh, adelante. Desconozco, por eso pregunto. El almendro es un cultivo introducido en la provincia de San Juan, porque si vos nombrabas las inclemencias climáticas, o bueno, y tu trabajo trata sobre esto, ¿por qué se cultiva este frutal en una zona que tiene estas inclemencias? No sé si se entiende lo que voy respecto a lo relacionado con lo que vos mencionabas del viento sonda, las temperaturas, de la precipitación. Sí, sí. Vos sabés que San Juan tiene una historia de muchos años de producción de almendro. Nosotros tenemos en la estación experimental, hay datos de 1961, en donde ya se estaba hablando de evaluaciones de almendro, y comienza en San Juan con las variedades de cáscara blanda. Las variedades de cáscara blanda son las variedades americanas, que vos
para poder producir necesitas tener, como esas variedades son autoincompatibles, necesitas tener dos variedades por lo menos para poder lograr la polinización, la fecundación y el cuajado de frutos. A partir de que los productores empezaron con este cultivo, se empezó a buscar alternativas porque todavía con las variedades americanas todos estos problemas eran más complicados, porque no solo tenés el problema de la polinización, de la fecundación en el cuajado en una variedad compatible como son las que estamos utilizando ahora, que son variedades españolas, sino que antes también tenías el problema de que necesitas de la abeja y del insecto para la polinización, y cuando había problemas de vientos o problemas de bajas temperaturas, estos insectos no trabajan. O sea que todavía era más difícil. A partir de todos estos estudios que se han hecho desde el INTA y en la finca de productores y los mismos productores que se entusiasmaron, que inicialmente se entusiasmaron con el cultivo, son los que han ido tratando de avanzar y ellos son los que lograron la innovación varietal y llegan a darse cuenta que la variedad guara es una de las más rústicas, es una de las variedades, nosotros ya las hemos evaluado para viento sonda en el 2015, y hace referencia este trabajo, le hemos evaluado en el 2015, donde tuvimos 6 vientos sondas y la variedad guara pudo producir. Un poco lo que nosotros queremos con este trabajo que presentamos ahora es también alertar sobre los inconvenientes climáticos que se pueden presentar en este cultivo. O sea, porque lo que vos estás diciendo es tal cual, es una zona que por la situación de su climatología no es la ideal para el cultivo del almendro. Y si van a hacer almendro, tienen que buscar variedades que sean las más rústicas. Y la que nosotros hasta ahora estamos viendo como que tiene mejores rendimientos a pesar de todas estas inclemencias climáticas es guara. Esto ha tenido como una historia que viene desde el año 61 y bueno, y estamos en esta situación. O sea, hemos ido avanzando en conocimientos y bueno, ahora tenemos claro que no cualquier variedad podés llegar a ser en San Juan. Muchas gracias, Viviana. Ahí vamos a darle un ratito la palabra a Ángel, a ver si nos quiere comentar algo de los trabajos anteriores de maíz. Ángel, no vi conectado a Martín Cabañaro, no sé si está Martín o Cristian, de este trabajo que es disminución de horas de frío estimadas para el oeste Hola, argentino. Ahí lo veo a Cristian, que está conectado. hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Ahí está. Hola, Cristian, muchas gracias. ¿Querés comentarnos brevemente? Y si hay alguna pregunta, si no, arrancamos con una pregunta. Bueno, esperemos a ver si hay alguna pregunta y si no les hago un breve comentario del trabajo. Bueno, mientras esperamos, tal vez les voy comentando. Este fue un trabajo en conjunto que hicimos con las dos cátedras de agrometeorología de Mendoza y de la Universidad de Cuyo de Mendoza y la Universidad Nacional de San Juan. Mi nombre es Cristian Albor, pertenezco a la Universidad Nacional de San Juan, a la cátedra de agrometeorología, y Martín Cabañaro pertenece, también ingeniero agrónomo, y pertenece a la cátedra de agrometeorología o meteorología agrícola de la Universidad Nacional de Cuyo. El trabajo consistió en tomar las bases meteorológicas desde Esquel hasta La Quiaca del Servicio Meteorológico Nacional, con un registro de datos diarios, no horarios. Eso es bueno aclararlo para el cálculo de horas frío. Y con ello pudimos calcular todo el oeste, todo el corredor oeste de Esquel, como les dije, hasta La Quiaca, las horas frío de las últimas 30 años, las últimas 3 décadas, y a ver, lo que queríamos ver era cómo había variado, cómo había cambiado eso a lo largo de estos últimos 30 años. Esto es más o menos el resumen del trabajo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Si no hay preguntas, vamos a pasar al otro. Nos queda media horita y varios trabajos por ver. Efecto del ácido salicílico sobre la respuesta al estrés hídrico y el rendimiento de tomate. Este es de Mariana Garbi,
pareció? Sí, Ahí estás con la cámara. Hola Mariana, o algún otro sí, autor. hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Bueno, buenas tardes. no sé si tienen alguna pregunta o comento así rápidamente en qué estamos trabajando en este sentido. Bueno, Bueno, nosotros acá en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, trabajamos hace muchos años en ambiente de invernadero y particularmente en tomate porque es uno de los cultivos más importantes en la zona. Y en esta oportunidad, o hace un tiempito, empezamos a trabajar con cultivo en situación de déficit hídrico, es decir, sometiendo al cultivo a distintas situaciones de déficit hídrico para evaluar su impacto en el rendimiento y también ahora en este trabajo en particular a través de la posibilidad de aplicar esta técnica de FRAP, poder medir el estrés que se está generando por esa práctica. ¿Por qué aplicar déficit hídrico? Bueno, por un lado, la necesidad de hacer un uso eficiente del agua, también una cuestión productiva en tomate, que hay estudios que dicen que reduciendo el nivel de riego mejora la calidad del fruto en cuanto a sus características organolépticas y nutracéuticas, pero bueno, también es importante conocer el impacto que eso puede tener en el rendimiento. Y así es como se planteó este trabajo, en donde se mantuvo un testigo con un riego normal a capacidad de campo y otras dos condiciones de eficiencia, regando. Se hacía diariamente el cálculo de evapotranspiración y en función de eso se decide si regar o no para mantener los umbrales de riego previstos y aplicar a las plantas ácido salicílico, que es un elicitor, una fitohormona, que actúa en situaciones de estrés, tanto biótico o abiótico, generando una suerte de respuesta protectora de la célula. Entonces, en este trabajo en particular se trabajaba con ácido salicílico 100 micromolar, en un tratamiento aplicado 24 horas pre-trasplante únicamente y en otro tratamiento reiterando las aplicaciones previo al trasplante y cada 30 días durante el cultivo. Bueno, así lo que obtuvimos es que efectivamente, por supuesto que la situación hídrica más restrictiva incidió afectando el rendimiento del cultivo, no así la situación intermedia, es decir, podríamos trabajar en las condiciones en las que se hizo el ensayo con cierto nivel de restricción hídrica sin que el rendimiento se vea afectado ni en número ni en peso de frutos. Y no llegó a determinarse que la aplicación de ácido salicílico tuviera un efecto positivo para prevenir la situación de estrés provocada por el déficit hídrico. Sí observamos alguna tendencia a favor de la aplicación del ácido salicílico en pretrasplante, pero que no llega a ser significativa desde el punto de vista estadístico. Y esto, bueno, puede estar vinculado, por un lado, a la dosis utilizada. Son muy incipientes las experiencias que en general hay en el uso de este tipo de elicitores, muy confusas en cuanto a la diversidad de dosis que se evalúan, formas de aplicación. En lo que hace a cultivos hortícolas, en general se trabaja en la etapa de plantín y nada más. Nosotros la continuamos durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, bueno, estamos digamos, podríamos considerar estos trabajos como exploratorios para seguir ajustando la técnica, seguir evaluando dosis, que de hecho es lo que estamos haciendo para ver si efectivamente puede lograrse mejorar la respuesta al estrés a través de la aplicación de este elicitor y así también poder utilizar la administración del riego para hacer un uso más eficiente, básicamente hacer un uso más eficiente del agua. Pero si bien no tenemos quizás todavía nosotros problemas de disponibilidad de agua, sí, por ejemplo, de energía para regar. En las quintas es muy frecuente que no dispongan de energía suficiente, que tengan que regar en horarios nocturnos, porque entonces todo lo que haga a un mejor uso del agua facilitaría el manejo del cultivo. Y el otro trabajo, bueno, en la misma
tónica de ir hacia prácticas más sustentables. Otra práctica que a nivel nacional ha ido o va implementándose es el uso de plantas injertadas, básicamente en tomate, para hacer frente a cuestiones sanitarias del suelo frente a la prohibición del uso de ciertos fitosanitarios de síntesis química. Y nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando con injertos. En el caso de las plantas injertadas, son plantas muy vigorosas que admiten la conducción a más de un tallo, que es la forma convencional de conducir el tomate. Se pueden conducir a 2 o a 4, 2, 3 o 4 ramas, pero lo cierto es que a medida que se incrementa el número de ramas, disminuye la productividad. Y eso es un efecto que se nota y que es negativo en nuestra zona por la duración de los ciclos de cultivo. Las plantas a 4 ramas son fenológicamente, tienen un retraso y el pico de cosecha lo alcanzan también más tardíamente, pero a veces los ciclos productivos de la zona, la duración de los ciclos productivos no llegan a compensar ese retraso. Entonces, nuestra hipótesis es que también con el mismo objetivo de reducir el estrés que a la planta le genera sostener semejante cantidad de tallos, la aplicación de ácido salicílico podría ser una práctica que, en combinación con el injerto, promueva la utilización de esta práctica. Así que de eso se trata este trabajo, en donde verificamos una vez más que la conducción a 2 ramas para las condiciones de la zona es la que, por la que deberíamos optar, y también algún efecto favorable del ácido salicílico en donde tenemos que seguir ajustando particularmente dosis en las experiencias que venimos haciendo para ver si podemos potenciar la utilización de plantas a 4 ramas. ¿Por qué aumentar el número de ramas? Porque facilitaría la implementación de la práctica dado el costo de las plantas injertadas. Si pudiéramos reducir la cantidad de plantas que se necesitan por unidad de superficie, la adopción de la práctica sería más sencilla porque disminuiría el costo en cantidad de plantas a comprar. Hice recorridos muy rápido por cada uno de los Excelente. trabajos. Muy bien, no, muy bien. Muchas gracias. Por ahí si hay alguna pregunta de estos 2 trabajos de Mariana y su equipo de tomate, y si no, pasamos al siguiente. Yo de consultas sobre la aplicación, digamos, de la forma de aplicación del ácido salicílico en los 2 casos. ¿Cómo se hizo la aplicación? En la aplicación que hacemos 24 horas pre-trasplante, que adoptamos esa forma de aplicación porque, bueno, Susana Martínez, que estuvo esta mañana en su trabajo de tesis, determinó que esa era una forma efectiva. La hacemos en el plantín. Nosotros trabajamos con plantines que compramos en plantineras comerciales porque es la forma que comercialmente se produce el tomate en la zona, adquiriendo los plantines en plantineras comerciales. Entonces, en esas bandejas, 24 horas antes del trasplante, hacemos la aplicación al sustrato. Nosotros, para hacerlo en condiciones lo más controladas posibles, aplicamos 1 mililitro de solución de ácido salicílico, 100 micromolar por celda. Una forma más práctica de hacerlo podría ser por inmersión de la bandeja, ¿no? A nivel productivo en esta solución. Pero nosotros, para poder efectivamente tener una forma de manejo más controlado, lo hacemos por aplicación de 1 mililitro por celda. Y en las aplicaciones posteriores, en el cultivo lo hacemos por riego al cuello de la planta, utilizando también una solución de la misma concentración, aplicando 30 mililitros por planta por riego al cuello de la planta. Tenemos otras experiencias donde estamos haciendo aplicación foliar, que bueno, no están presentadas en este caso, pero estamos trabajando en distintas formas de aplicación también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Le damos las gracias a Mariana. Bueno, lo vi conectado a Juan Carlos Forquera. ¿Querés comentarnos sobre este trabajo?
unidades fisiológicas de calor en Pera William, periodo 2011-2023, en Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Hola, sí, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Bien, bien. Este trabajo es un trabajo que tiene como objetivo estudiar el comportamiento de las unidades fisiológicas de calor acumuladas en los últimos años, y esto en particular para Pera Williams. Pera Williams es una variedad la primera variedad que se cosecha acá en el Alto Valle, es de un alto valor comercial, y tiene un requerimiento de unidades fisiológicas de calor en todo lo que hace a su edad del fruto, desde el 75% de plena flor hasta la fecha de cosecha media, que en general en fecha media es el 10 de enero. En realidad el trabajo propone verificar qué ha pasado en estos últimos años, particularmente en lo que va desde el 2011 hasta el 2024. Y el autor previamente que había trabajado sobre esta temática es Mantegna en el 2010, y él había hecho en el periodo 2006-2008, y había encontrado una cantidad de unidades fisiológicas acumuladas que en definitiva no fue muy diferente del que se encontró ahora, sumándole más cantidad de años, que estuvo en 12.760, que es más o menos lo que él había verificado. Lo que sí es cierto es que han habido muchos más años en estos últimos periodos con calor, digamos, acumulado. El modelo verifica que desde 0 grados a 26,7 grados centígrados de la temperatura del aire, las unidades fisiológicas se van acumulando y actúan de forma diferente en función del grado de temperatura, hasta alcanzar por lo menos 10 veces su efecto desde 0 grados hasta 26,7. Por lo tanto, propone trabajar con temperaturas máximas, medias y mínimas en forma coordinada. Esto se verificó que para estos últimos 11 años los promedios han sido altos. Verdaderamente, los años en particular del 2012 en adelante hasta el 2023 son todos promedios que, de acuerdo al análisis de Infostat multivariado de conglomerados, nos han dado de similares características, lo cual influye en principio en una disminución del tamaño del fruto, por un lado, y por el otro una disminución de su tiempo de conservación en frigorífico, ¿no? Esto se ha verificado en estos últimos años en la cosecha de esta variedad de pera en particular. Por lo tanto, este trabajo, como les digo, tiene el objetivo de actualizar la situación calórica de estos últimos periodos, y en definitiva se ha visto que ciertamente los efectos que se han dilucidado verdaderamente en las cosechas, con falta de tamaño, con falta de presión necesaria como para poderla conservar bien en frigorífico, ha sido producto de estas acumulaciones de calor que se han sucedido a lo largo de los periodos de cosecha. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Están viendo ahí la tabla de cómo se Gracias, Juan procesó. Carlos. Vamos a esperar un Bueno. ratito a ver si hay alguna pregunta. Ahí recién vi una mano y desapareció muy rápido. Adelante. Sí, hola Juan Carlos. Buenas tardes. Te habla Regina Aguilera de Mendoza. Quería aprovechar tu experiencia para consultarte. ¿Cómo ves vos el peso que tengan las unidades de frío y estas unidades de calor que vos presentás en el resultado, digamos, que estás mencionando en cuanto a la calidad de la fruta y la duración, demás?
Sí, Resina, en realidad se ha verificado, no solamente para esta variedad de peras, sino para manzanos también, una, una disminución en la presión que se le toma al fruto en época de cosecha, en forma acentuada, porque se han dado periodos de calor. En este caso, el trabajo dura hasta que se cosecha la pera William, que es el 10 de enero, pero en otros casos las cosechas son en marzo, primeros días de marzo, y la realidad es que todo enero han habido golpes de calor importantes, incluso en febrero, que han tenido efectos muy importantes sobre la fruta, ¿no? Acá hemos analizado estos fenómenos, por otra parte, no es en este trabajo en particular, pero sí se ha visto que periodos de incluso hasta de 10 días seguidos, con temperaturas superiores a 30 grados de máxima, repetidos en 10 días consecutivos, y bueno, eso ha aumentado en estos últimos 5 años, en forma particular, que ha coincidido con digamos, la situación macroclimática de la Niña, ¿no? Que todavía persiste. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a ver si está Antonio Ibáñez o alguien de su equipo. Muchas gracias, Agustín. Antonio Ibáñez o algún autor de este trabajo está presente. No lo veo acá en el participantes, ¿eh? No está Ibáñez entonces, ¿no? ¿O alguien? Bueno, vamos a pasar al que tengo acá listado, el 18, que no es este no es, Reader Torres Pérez Lupo. ¿Hay algún autor de este trabajo? Sí, yo estoy. Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. No puedo prender la cámara, no sé qué pasa con mi cámara. Me parece que es mi internet el que está fallando. Bueno, no sé si tiene alguna. ¿Querés comentarnos un poquito este trabajo? Yo tengo preguntas para este trabajo. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Primero, me pareció súper interesante, particularmente yo no había leído sobre esta cuantificación o caracterización que hacen de la nube de esporas. Y tengo dos preguntas, no sé si te hago primero una y después la otra o te hago las dos juntas. Sí, como quieras. Bueno, la primera es, me gustaría que me comentaras un poco cómo es la trampa de Burkhardt, no sé si lo estoy pronunciando bien. Vi una foto ahí en el póster, leí la metodología, cómo hicieron la captación, digamos. Parece como una pequeña estación meteorológica muy así, no sé, de bolsillo si se quiere. Pero me gustaría un poco conocer cómo es, o que me comentaras más o menos también cómo se localiza en campo, qué es lo que hay que tener en cuenta, si la dirección del viento, si, no sé, las ubicaciones de las precipitaciones. Y por otro lado, vi que mencionaste, o en realidad que en el trabajo dice que eligieron los meses de marzo, en otoño, digamos,
Y después mencionan al final, en la parte de la conclusión, de que no se captó mucha, o que en realidad la captación de las esporas es baja. Mi pregunta va orientada a por qué se eligió esos meses, si la floración mencionan también de que de las plantas ocurre en junio, julio. No sé si es porque querían ver qué pasa en los meses donde la cantidad justamente es más baja, o por algún otro factor en particular. Bien, bueno, te comento. Primero, con respecto a la primera pregunta, la trampa así Burkhardt es una trampa que se usa mucho en la metodología para trabajar bioaerosoles, captación de bioaerosoles, ¿sí? La vas a ver ahí, nosotros la tenemos ubicada, sobre todo este trabajo tiene de importancia que está ubicado en un área natural. Por lo general se la usa mucho en ciudades porque está muy relacionada con la parte de alergenos, ¿sí? Por el tema de la salud, más que nada, para ver las partes de cuáles son las partículas, ¿sí? Sobre todo los granos de polen que afectan en la parte de salud, ¿sí? Como especies patógenas y esas cosas. En este caso nosotros ya estamos utilizando, que ahí te voy a responder la segunda pregunta, esto es una parte que es el comienzo, son resultados preliminares de lo que va a ser mi tesis doctoral, que son 2 años de muestreo en esa zona, ¿sí? Y tengo recién la primera parte, digamos, porque la trampa lo que hace es, se coloca la trampa y va absorbiendo, ¿sí? Va como aspirando todo el tiempo se coloca durante todo el año, ¿sí? Pero la trampa captura por semana, ¿sí? Entonces por horas yo voy sabiendo qué tipo, porque no realmente para explicarte cómo es la trampa, tiene un tambor que gira, ¿sí? Y va absorbiendo o aspirando, ¿sí? Durante cada 2 milímetros de la cinta es 1 hora que va aspirando y es continuo la aspiración. Entonces yo así con eso voy a poder ver cuáles son las especies o en este caso, bueno, que yo muestro ahí un poco, qué es lo que yo capturé, en qué horario se captura, ¿sí? Cuál es la parte dentro de la nube esporopolínica, porque acá estamos viendo tanto polen, se captura de todo, pero nosotros lo que estamos viendo solamente es esporas y polen, ¿no? Granos de polen. Durante ese lapso de tiempo que nosotros estuvimos determinando, porque esto una vez que se captura se saca una vez a la semana, y eso se lo lleva al laboratorio y ahí determinamos a través del microscopio qué es lo que tenemos, ¿no? En cada día, en cada hora. Por ahora lo que nosotros hicimos es un resumen de lo que ya teníamos nada más. Se colectó más o menos 2.426 palinomorfos, entre esos son esporas y granos de polen. Y de ahí lo que hicimos es determinar qué era de todo eso, qué taxones teníamos, cuál era lo que había más, lo que había menos. Obviamente es un periodo donde la polinización, que son las plantas sobre todo, que son anemófilas, o sea, transportadas por el viento, son más escasas, ¿sí? Porque no es el periodo, sobre todo en la parte arbórea, ¿sí? Los árboles que nosotros tenemos ahí casi la mayoría son anemófilos, pero bueno, empiezan en junio, julio, su época de floración. Así que por eso es que tenemos esos datos y es un resultado muy preliminar, ¿no? Todavía nos falta todo lo que es el año completo como para poder sacar una abundancia más y determinar más qué tipo de especies hay en la zona. Y este trabajo es bastante grande, digamos, en el sentido de que
es una parte nada más que se trabaja con esa trampa, pero aparte tengo otras trampas de depósito en la misma zona, y tenemos una trampa que es nueva, digamos, porque es una metodología totalmente nueva, que lo he visto a Claudio ahí, así que él es el que armó esa trampa, que está sumergida dentro de la laguna, que está ahí en la imagen. Es una metodología nueva que estamos probando para ver cuánto que hay en el aire es lo que se deposita finalmente tanto en la laguna, porque esto después se va a relacionar también con la parte de paleo, que es saber cuánto de eso queda en los fósiles de un testigo de una laguna, que ya lo tenemos a eso. Entonces eso Bueno, es lo Magdalena, que muchas gracias. Vamos a iniciar entonces la sesión de pósters del área temática 1 de agrometeorología y biometeorología. Les lo voy a ir pasando a los distintos trabajos. El primer póster es modelos térmicos y dinámica poblacional de machos de Cidia pomonela en Cinco Saltos, Río Negro. Lorena. Hola, sí, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Pueblas, soy ingeniera agrónoma y bueno, nuestro grupo de trabajo está conformado principalmente por docentes que trabajamos en la Facultad de Ciencias Agrarias en Cinco Saltos, Río Negro. Bueno, en nuestra zona se cultivan frutales de pepita y la principal plaga es la carpocapsa, Cidia pomonela. Entonces, para realizar los tratamientos de esta plaga, se tiene que tener los carpogrados, digamos, ¿sí? Entonces, para sacar este tiempo térmico, se usa un método en donde la temperatura base es 10 y la máxima es 31,1. Esta plaga presenta 3 generaciones en nuestra zona. Es una mariposa, como pueden ver ahí en la foto, de hábitos nocturnos. Y lo que hicimos fue aprovechar que tenemos en la facultad un cuadro en el cual no se realizan tratamientos agroquímicos hace aproximadamente 20 años. Por lo tanto, esta plaga tiene su desarrollo normal, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue monitorearla con la trampa que ven ahí, la de color naranja, que es una trampa 10X, y capturamos los machos adultos. Como pueden ver en la foto de abajo, tenemos ahí un piso de la trampa con las capturas. Esta plaga, entonces, tiene sus nacimientos, ocurren, o sea, los machos que capturamos acá son nacimientos de larvas que quedaron invernando de la temporada pasada. Entonces se probaron diferentes modelos para ajustar la dinámica, ¿no? Acá podemos ver en este gráfico cómo fueron evolucionando las capturas a lo largo de la temporada. Estos 3 modelos, probamos 7 modelos y los estudios estadísticos nos dieron 3 grupos, ¿sí? Entonces, en uno de los grupos vemos que está el método que se usa actualmente, pero vemos que hay otros más con los que no hay diferencias significativas, y en los otros 2 grupos sí hay diferencias significativas. Entonces, lo que pudimos concluir es que también hay una sensibilidad con la temperatura base, ¿sí? Esto es muy importante, es nuestro primer año de investigación, pero por un lado, el hecho de poder realizarlo a campo, este estudio, porque por ahí lo que se hace es una cría del insecto,
y en este caso nosotros lo hicimos a campo, eso lo quería destacar, en un manejo de un cuadro que se está haciendo con técnicas agroecológicas, entonces esto también es como novedoso, y la idea es continuar con el estudio para seguir ajustando la dinámica de esta plaga y poder, digamos, brindar al productor, a los demás técnicos, una herramienta que se ajuste más para poder realizar otro manejo, quizás con menos aplicaciones de agroquímicos, y hacer como una integración con las otras plagas. Y la idea es hacer más adelante un ciclo completo, digamos, también hacer una captura de huevos con un tool en los frutos y seguir el ciclo completo de la plaga. Así que bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Si hay preguntas en el chat, yo no las alcanzo a ver. Yo estoy mirando y no hay. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorena. El siguiente trabajo es estudio climático de las horas de frío para la provincia de Córdoba. Si está Andrea. Hola, buen día, acá estoy. Disculpen, le contaba a Ana recién que estoy con problema de ancho de banda, así que la cámara no la voy a prender. Disculpen por eso. Bueno, este trabajo lo realizamos entre los integrantes de la Cátedra de Agrometeorología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y se basa en el estudio climático de las horas de frío para la provincia de Córdoba. Le contextualizo cómo surge esta idea, porque de hace varios años ya tenemos un requerimiento del área de fruticultura de la carrera que están asesorando a nuevos emprendimientos del sector frutícola y entonces nos estaban solicitando la caracterización de las horas de frío específicamente para Río Cuarto. Entonces surgió el tema de hacerlo para toda la provincia de Córdoba para el periodo 91-2020, ya que el servicio cuenta con datos horarios en todo ese periodo. Y los estudios previos eran los estudios de Pascal y Damario con horas estimadas. Y lo que se trató de hacer en este trabajo fue cuantificar las horas de frío, pero de las horas observadas, ¿sí? Y horas horarias. Entonces se trabajó con el método lineal de Weinberger y se realizó la contabilización de las horas de frío para la ciudad de Córdoba, Marcos Juárez, Río Cuarto, La Bulaye y Villa Dolores, que son las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Se estableció el periodo de frío comprendido entre, el periodo de descanso entre el 1 de mayo, el 1 de mayo al 31 de agosto, y también se estableció, siguiendo la metodología propuesta por Pascal y Damario, el subperiodo de horas de fríos efectiva. Bueno, si pasamos a la tabla de resultados, ahí lo que pudimos observar es que los máximos valores de horas de frío efectiva se observaron para la localidad de La Bulaye, con la media más alta, y mientras que Villa Dolores muestra la media más baja de acumulación de horas de frío efectiva. Fíjense que Río Cuarto tiene aproximadamente una media de 726 horas de frío, contra Villa Dolores, que es 522 horas de frío. Luego que se hizo un análisis de Box-Plot para ver si la correlación o si las localidades mostraban alguna similitud entre ellas, y pudimos diferenciar tres grupos.
de acumulación de horas de frío, o que responden más o menos similarmente. El primer grupo está formado por Río Cuarto y Laboulaye, que presentan los promedios más altos de acumulación de horas de frío, con un promedio de 738 horas de frío. Un segundo grupo formado por Córdoba y Marcos Juárez, con menor acumulación de 619 horas de frío efectiva, y finalmente Villa Dolores, que es la que muestra un comportamiento totalmente diferente a las anteriores, con la menor acumulación de horas de frío en este periodo de descanso. También lo que se hizo fue analizar dentro del periodo de descanso cómo era la variabilidad en la acumulación mensual en cada uno de los meses, y se observó que para todas las localidades el mes de mayo es el que tiene mayor variabilidad en la acumulación de horas de frío efectiva, y obviamente el mes de julio es el que muestra para todas las localidades la mayor acumulación de horas de frío, que es lógico, que es el mes más frío del año. El resto de los meses se comportaron en forma similar. Y lo importante del trabajo, es lo que queríamos arribar, era a la figura que está ahí, si podés desplegar un poquito más hacia abajo, Ana, la figura 2, que es una curva de acumulación de horas efectivas normal de Cádiz para la localidad de Río Cuarto en la serie 91-2020. Lo que se trató acá es de proveerle a los productores una curva normalizada de cómo van ocurriendo esa acumulación, para ver qué tomas de decisión puede tener el agricultor frutícola para decidir estrategia de manejo del monte frutal, o bien la selección de variedades que necesitan ciertos requerimientos específicos de acumulación de frío. Bueno, y esa fue la tarea que estuvimos haciendo, y bueno, queda por desarrollar ahora probabilidades de ocurrencia, como estuvimos viendo en otros trabajos previos que se presentaron aquí en el Congreso, que nos dieron un par de ideas cómo continuar con el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Si hay preguntas sobre el trabajo o aportes, sugerencias. Me avisan si hay alguna pregunta en el chat, por favor. Si no, pasamos al siguiente trabajo, que es caracterización de la nube esporolínica durante los meses de marzo, abril y mayo de 2023 en el Parque Potrero de Yala, Jujuy. Magdalena Herrera, ¿está presente? ¿O alguien del equipo? Hay alguien sin nombre, tal vez pertenece al equipo, no sé, el que dice esperando por nombre, que está en cámara. El joven que está ahí en cámara, que no aparece su nombre, ¿podría indicarnos si es autor de este trabajo? Bueno, continuamos, Ana. Perdón, Andrea, ahí Gonzalo creo que está teniendo algún problema. Gonzalo Torres está conectado, es uno de los coautores. Pero ahí está, perfecto. No sé si está teniendo algún problema o con la cámara. Ahora lo vemos, ahora sí ya lo vemos. Gracias, adelante, Gonzalo. ¿Me escuchan? Uy, muy bajito. Sí, bajito. Hola. Hola. Sí, ¿me pueden escuchar? Porque normalmente tengo problemas de audio. Sí, ahora sí. Ahora sí. te escuché. Sí. Bueno, igual ya lo habíamos presentado el miércoles al trabajo. Lo había presentado Magdalena. Pero bueno, les vuelvo a comentar rápidamente. Este es un trabajo que consiste en un monitoreo de bioerosión
soles en un área natural, en este caso el Parque Potrero de Yala, de Jujuy, y los resultados que estamos presentando son resultados preliminares que corresponden a estos 3 meses, marzo, abril y mayo, ¿sí? Nosotros estamos ahora trabajando para completar todo el año los datos del monitoreo, y lo que hemos encontrado es, en general, una concentración baja de tanto de polen como de esporas, que bueno, está relacionado al periodo de monitoreo, que es el otoño. Entonces en general poca floración por un lado, y de las pocas flores que hay también en este lugar la mayoría de las especies son entomófilas, de las poquitas que hay florecidas en este periodo. Entonces ahí pueden ver cuáles fueron los 4 tipos principales. Se puede ver, por ejemplo, polen de asteráceas, que la mayoría son arbustos ahí en la zona, esporas del helecho Pteridium esculentum, que en este caso para el parque es una especie invasora. Así que para nosotros ha sido importante encontrarlo porque a pesar de que está también fuera, digamos, del periodo de esporulación de la especie, todavía se seguían encontrando concentraciones de esporas importantes para el periodo. También hemos encontrado polen arbóreo, en este caso de ciprés y de tala, que es el celtis. Así que lo que rescatamos por ahora de este monitoreo es de que encontramos, como en el caso de Pteridium, especies invasoras, y que nos está ayudando a hacer una caracterización preliminar. Esperamos encontrar más adelante, para el periodo de floración de los árboles, por ejemplo, cuánto están emitiendo de granos de polen los árboles. Queremos hacer una caracterización también de la pluma de emisión, que le llamamos, para relacionarlos como las condiciones meteorológicas, porque la trampa esta está asociada a una estación Campbell. Ahí al lado nomás está la estación, así que esperamos completarlo tanto al año como las condiciones meteorológicas asociadas a la emisión tanto de polen como de esporas. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, es verdad que el otro día quedó convocado también el póster, porque el moderador tomó el archivo de póster, el PDF, y fue pasando los que seguían. Las 2 sesiones, que son muy extensas, van repartidas en días diferentes, ¿eh? Por eso a veces parecían como muy cargadas las sesiones, pero bueno, era hoy. Igual, muchas gracias por los aportes, porque son temas nuevos, ¿no?, en la agrometeorología y en nuestras sesiones. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo quería hacer, no sé si hay preguntas en el chat, pero yo lo que quería consultar es si esta caracterización están tratando de relacionarla. No sé muy bien cómo están puestas la parte de los colectores, es un solo lugar o están distribuidos en varios lugares. Si la están tratando de relacionar con los vientos predominantes o con alguna otra característica. Por lo que veo, la geografía es bastante, la topografía es bastante compleja, con alguna otra característica del lugar, como para entender, no mencionaste las plumas de difusión, sí. ¿Cómo estaría relacionado? Sí, como decía, ahí en el póster se ve parte de la imagen de la trampa, que captura polen y esporas, y bueno, ahí al lado, no está en la foto, pero ahí al lado está una estación meteorológica automática, una estación Campbell, que con esa estamos llevando el registro meteorológico justamente para asociar todo lo que se encuentra de concentración de polen y esporas en el aire con las condiciones de viento, por ejemplo, dirección, intensidad, temperatura, radiación y humedad relativa, que es lo que actualmente estamos midiendo. Así que sí, está pensado hacer la
caracterización meteorológica junto con las concentraciones. Y otra cosa que también tiene de interesante esta trampa, que captura un montón de partículas, además de polen y esporas, que caen, por ejemplo, esporas de hongos, que creemos que pueden ser fitopatógenos, por ejemplo, que es algo que ahora no lo estamos dedicando, pero sí lo estamos viendo, y quizás más adelante se pueda abordar ese problema, porque hay momentos en donde las esporas de los hongos se disparan, se llena la muestra de eso, y bueno, como nosotros no nos dedicamos a las esporas exclusivamente de los hongos, así en modo general podemos reconocer algunas alternarias, por ejemplo, pero hay un montón. Gonzalo, una pregunta. ¿Están almacenando esas muestras para identificación posterior porque pueden trabajar con otros equipos? ¿Hay aquí equipos de microbiología que han participado hoy o que pueden participar después y no perder las muestras, ¿no? Sí, las estamos guardando, pero lo que tienen estas muestras es que tienen un cierto periodo, más o menos un año por ahí, que suele pasar de que el almacenamiento, por más de que nosotros le ponemos fenol para conservarlas, hay veces que las esporas empiezan a germinar. Claro. Así que a veces germina y se termina contaminando la muestra, así que es como un cierto tiempo aguanta, digamos, y después ya se empiezan a contaminar bastante. Bueno, seguramente hay grupos ahí en la misma unidad académica o algunos cercanos que les pueden ayudar con esto y enriquecer el trabajo. Muchas gracias. Sí, ojalá. Gracias. Muchas gracias. Bien, pasamos al siguiente trabajo sobre producción y partición de biomasa de arundodonas bajo diferentes condiciones de cultivo en azul. Damián había visto que estaba presente. Sí, acá estoy. Buen día. Buen día a todos. Buen día, Ana. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en este trabajo el objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento y la producción de biomasa de este cultivo energético perenne denominado Arundodonac, y también comprender cómo se distribuye la biomasa aérea entre hojas y tallos bajo diferentes condiciones de manejo en azul, centro de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de un proyecto que venimos trabajando aquí en la Facultad de Agronomía de Azul, en conjunto también con la Facultad de Ingeniería de Olavarría, y actualmente también en convenio con dos empresas, una empresa que tiene interés en el uso de esta biomasa como fuente de energía térmica, y recientemente incorporada también una empresa interesada en el uso de esta biomasa como fuente de biogás. Entonces, si bien es un proyecto que ya fue iniciado en el año 2019, y que el experimento en sí acá en la Facultad de Agronomía fue iniciado en el año 2019, y el cultivo ya se encuentra en el 5º año de crecimiento, lo que buscamos en este año en particular fue determinar cómo es esa partición de biomasa, cómo se distribuye esa biomasa entre hoja y tallo, considerando que en función del uso que se le pueda dar a esa biomasa va a depender también el momento óptimo de cosecha en función de esos dos usos, principalmente. Para la producción de biogás lo que se busca en definitiva es una mayor proporción de hoja, y sobre todo en las etapas iniciales, donde también en el proyecto hemos verificado el alto, o mejor dicho, un potencial de biometano considerable. En cambio, para fuente de energía térmica lo que se busca es una mayor proporción de tallo. Entonces, en este trabajo, los resultados que obtuvimos a partir del muestreo periódico durante el ciclo de crecimiento que se efectuaron
más de 9 recolecciones de biomasa aérea, fue determinar en primer lugar la tasa de crecimiento y en segundo lugar cómo se distribuye esa biomasa aérea en ambos tratamientos. Tratamiento 1, que es en condiciones ideales, con riego y con fertilización, y tratamiento 2, sin riego y sin fertilización. Y verificamos que el crecimiento de este cultivo tiene inicialmente un comportamiento exponencial, donde la tasa de crecimiento es exponencial, y eso está relacionado también, como fue presentado en el trabajo el día miércoles, está relacionado con la alta eficiencia en el uso de radiación, y también verificamos un aporte por parte de los rizomas hacia la biomasa aérea, un aporte de carbono por parte de los rizomas a la parte aérea. Y después de los 95 días, entre los 95 y 100 días después de la emergencia, tiene un crecimiento lineal. Y este mismo comportamiento se expresa en ambos tratamientos. Y con respecto a la proporción de hojas, verificamos que durante el ciclo de crecimiento la biomasa foliar disminuye, la proporción de biomasa foliar va disminuyendo. Y estos resultados son interesantes porque en definitiva contribuyen a la toma de decisiones sobre el momento óptimo de cosecha en función principalmente de esos dos usos. Y verificamos también que el potencial de rendimiento fue de 50 toneladas en condiciones potenciales y de 30 toneladas de materia seca por hectárea en condiciones reales, siendo la brecha de rendimiento de aproximadamente 20 toneladas por hectárea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Damián. No sé si tenemos preguntas. No se ven, Ana. Yo hago una. Damián, los rendimientos obtenidos, ¿cómo son respecto a los rendimientos para esta especie en otros lugares del globo o especies y manejos parecidos? Bien, en condiciones óptimas también de agua y de nutrientes, pero en otras condiciones afoclimáticas, como por ejemplo en Italia, los rendimientos son semejantes, pero también se han encontrado rendimientos muy superiores en otras regiones del mundo, más aproximadamente que pueden llegar a las 80 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Pero también rendimientos mucho menores. Es una especie con rendimiento muy variable y eso va a estar también limitado por la duración del ciclo de crecimiento, ¿sí? En aquellas regiones donde las temperaturas son, podríamos decir, en aquellas regiones más cercas de los trópicos, podríamos decir del Ecuador, los rendimientos son mayores porque el ciclo de crecimiento es mayor, ¿sí? En cambio, pero en regiones a la misma latitud que, por ejemplo, que nos encontramos en el centro de la provincia de Buenos Aires, los rendimientos son semejantes, hasta también se han encontrado rendimientos mucho mayores, cerca de 60, 80 toneladas de materia seca, pero también tiene un rendimiento muy variable. Nosotros hemos encontrado hasta un rendimiento de 70 toneladas, pero el medio es entre 50 y 55 toneladas en condiciones óptimas. Y en cuanto a condiciones reales, el rendimiento es mucho más variable también, o sea que la variabilidad en el rendimiento en condiciones reales está muy asociada también a las características meteorológicas o las condiciones meteorológicas vigentes en ese año en particular. O sea, el cultivo puede crecer en diferentes condiciones. El tema es cuál es el rendimiento final y ahí es muy variable. Perfecto, Damián, muchas gracias. Gracias. Gracias, Damián. Bien, pasamos al siguiente trabajo. Efecto de la densidad de siembra y el ciclo de maíz en siembras de segunda en Balcarce. Acá estaría Francisco. ¿Di Francesco? Sí, no lo he visto por aquí. No lo he visto, Ana. Me parece que no está presente.
ni Francisco, ni podría ser Carla, pero está dando clase, que es otra autora inscripta, pero está dando clase en este momento. Bien. Y no tengo más póster de esta sesión. No sé si Una quedó algún consulta, póster por responder. ¿Sí? Ana. Sí, para Diego, me quedo pensando, ¿hay alguna zonificación agroclimática para esta especie, para el territorio argentino, que pueda ayudar a ver cuál es la zonificación donde se puede dispersar el cultivo? Para Damián. Para Damián, perdón. Hola, sí. ¿Puede repetir la pregunta, Andrea? Sí. Y Damián, si había una zonificación agroclimática para la Argentina, para saber cuál es el área que puede, digamos, desarrollarse bien este cultivo. Hoy por hoy no. Este cultivo básicamente en Argentina, en muchas regiones siempre fue, los pocos estudios que hay están relacionados siempre como siempre como maleza, un comportamiento como maleza, o sea, siempre fue estudiado en ese sentido, pero tampoco hay muchos estudios en nuestro país. Sí, uno puede asumir que de acuerdo a las temperaturas que requiere el cultivo puede crecer básicamente en todo el país. Hay algunos trabajos, más que nada hay un equipo de investigación que nos ha contactado de la zona de San Luis que tiene interés también en trabajar en este cultivo, y vamos a ver también cómo es el comportamiento también en esas condiciones. Pero en el mundo, este cultivo, porque el cultivo tiene muchísimos ecotipos, y hay ecotipos que se adaptan mejores a condiciones más secas y a condiciones más húmedas. Y quizás aquellos ecotipos en condiciones más húmedas, como por ejemplo aquellos cercanos a regiones como al Ecuador, son mucho más invasivos. Entonces hay un comportamiento de esta especie que es muy variable. Entonces, hoy por hoy no hay estudio en nuestro país, pero bueno, si tiene futuro, vamos a seguir en esa línea. Gracias, Damián. ¿Tenemos más preguntas? Perdón, Ana, me parece que te estás confundiendo porque todavía quedan trabajos de esta sesión. Hay 5 o 6 trabajos más. No lo sé. La lista que tengo llegaba hasta el trabajo 24. No, pero la lista que sigue también corresponde a esta sesión. Ahí creo que hasta el 32. Así que si seguís bajando, vas a seguir encontrando trabajos que corresponden a esta sesión, que seguramente algunos de los autores están presentes. Bien, perfecto. Tenía solamente esos 5, yo digo, bueno, era muy cortita mi sesión. No, eran más. Entonces va a haber que ajustar un poco el tiempo, porque quedan 25 minutos. Bien. Seguimos entonces con el estudio preliminar efecto termohídrico del suelo sobre la emergencia del maíz. Sí. Ariel, ¿estás? Sí, acá estoy. Sí, ya me estaba Bien. preocupando de que Adelante. faltaban algunos trabajos más. Buenísimo. Bueno, escuché que hay poquito tiempo, así que lo hago lo más expeditivo posible, porque aparte es parte de un trabajo que ya se presentaron otros 2 el miércoles. Bueno, como dice el título, el objetivo del trabajo es analizar en la fase de emergencia de un híbrido de maíz cómo es el efecto de distintas condiciones térmicas y de humedad del suelo, como parte como les decía, del gran trabajo de modelamiento del subperiodo siembra-emergencia. En esta parte vamos a hablar solamente de lo que es desde emergencia, ¿no? O desde germinación hasta emergencia, perdón. Bueno, las diferentes condiciones de temperatura se lograron a través de siembra continuada, es decir, realizando 2 experimentos en diferentes momentos del año, por lo cual en el experimento 1 hubo una temperatura media de 25,2 grados, en el experimento 2 una temperatura media de 21 grados,
siempre hablando de temperatura de sustrato. Se sembraron en 8 cajas 10 cariopsis de una variedad Bred 297 de maíz. Y en esas cajas había suelo, un horizonte acondicionado y regados, se les suministró agua con la idea de obtener 3 niveles de humedad volumétrica, 16, 22 y 28%. Se conforma así el ensayo, o en los 2 experimentos, pero el ensayo de 6 tratamientos, que serían 2 valores de temperatura y 3 de humedad, y se hace el análisis de 3 variables. Una variable es el tiempo entre germinación e inicio de elongación del mesocótile. La otra variable es el tiempo entre el inicio de la elongación y hasta que se alcanza una longitud de 5 centímetros, tomando esos 5 centímetros como una profundidad de siembra normal, por decirlo de alguna forma. Y la tercera variable que se analiza es la máxima longitud de crecimiento alcanzado por el coleóptile, que para definir esa máxima longitud se toman 2 criterios. Una es la limitación de la caja de germinación en donde se realizó el experimento, es decir, cuando llegaba al límite esa caja, se dio por medida la longitud máxima, digamos, y el otro fue sin llegar a esa limitante física de la caja, cuando en 2 medidas sucesivas el incremento de la longitud fue menor al 5%, consideramos que ya dejó de elongar o que la tasa de elongación fue ya disminuyendo, entonces consideramos ese punto como máxima elongación también. La forma de medición fue a través de fotogrametría, que ahí en el trabajo se hace la cita de un trabajo previo, incluso del mismo grupo de trabajo, de cómo se hizo, por si alguien quiere profundizar en la metodología, que es una metodología que lo que tiene bueno es que no interviene en el material, o sea, no se afecta en el material para las sucesivas mediciones. Pero como ya digo, es parte de otro trabajo, para el que quiera profundizar está la cita. Y como conclusiones, resultaron que la longitud máxima alcanzada por el coleóptile fue muy significativamente modulada por la humedad del suelo, de forma lineal y directa, ¿no? O sea, a mayor humedad, mayor es la longitud del coleóptile alcanzado. Pero se detecta que ese efecto disminuye cuando en el experimento con menor temperatura. Es decir, la menor temperatura sería un factor limitante más allá del nivel de humedad. Después, en cuanto al tiempo entre el inicio de elongación y hasta alcanzar los 5 centímetros, es un tiempo que se alarga, o sea, se produce una demora marcada cuando la humedad cae por debajo de niveles del 20% de humedad volumétrica. O sea, con humedades bajas el tiempo es mayor, se tarda más en alcanzar esos 5 centímetros. Y la temperatura en nuestro experimento resultó relevante principalmente para lo que es el tiempo entre germinación y el inicio de elongación, que se detectó más que nada en el experimento 2, que tenía menor temperatura, que este tiempo también se alargó bastante al disminuir la temperatura. Así que como crítica interna, digamos, es aumentar el número de repeticiones por tratamiento por el tema de que hay mucha variabilidad. Había mucha variabilidad entre esos 10 cariopsis que tomamos para cada ensayo, ¿no? Así que eso es un poquito bastante resumido lo que hicimos. Bien, muchísimas gracias, Ariel. De nada. Ahora sí, si hay preguntas les voy a pedir que las pongan en el chat. Y seguimos con el siguiente trabajo. Bien, buenos días. Muchas gracias. El siguiente trabajo es exploración de variables meteorológicas relacionadas con la ocurrencia de eventos de niebla en un bosque nublado. Natalia, vi que se acaba de ir. Sí, tenía clases. No sé si hay alguien más. Bien, no sé si hay alguien más de este trabajo. Hola, hola. Bueno. Sí. Hola, yo de nuevo. Bien. Gonzalo. Bien. Sí,
Podría, si quieren, resumir un poco este trabajo y el que sigue, porque el que sigue también estoy yo y también está Natalia, y son similares en algunas cosas. Bien. El trabajo es Eh, condiciones meteorológicas que favorecen la ocurrencia de niebla e intercepción de agua en un sector de las yungas de Jujuy. Ajá, sí. Bien, Los dos bueno. son similares en cuanto a la metodología de estudio. Lo que les diferencian es, por un lado, el periodo de estudio y por otro lado, la estación utilizada para el estudio de la niebla. En este primer trabajo de la exploración de variables meteorológicas, lo que se hizo fue estudiar las condiciones de temperatura, humedad relativa, radiación, relacionadas a los eventos de nieblas en el bosque nublado. En este caso es el mismo parque Potrero de Yala, en el que también estamos haciendo el estudio de bioaerosoles. Y bueno, esta estación, para este estudio, es una estación automática Campbell, que tiene estos sensores que venía mencionando sobre temperatura, humedad, radiación. Y lo que se hizo acá en este periodo, que fue 2023-2024, es contar con, además de los sensores, la observación directa del guardaparque de esta área protegida que bueno, él iba registrando cada vez que se ocurría niebla. Entonces, asociado a esos registros observacionales, se estudiaron las condiciones en las que las condiciones meteorológicas en las que se producía esta niebla. Y a partir de aquí se empezaron a definir tres umbrales de humedad relativa, que son estos 90%, 90 y... ahí no veo bien, 95 y 98%, y se estudió bueno, la distribución a lo largo del año en los días en los que se cumplían digamos, estas condiciones. Con respecto a la humedad, lo que se podía ver es que en los meses tanto de verano como de otoño es donde la mayor cantidad de días se presentan estas condiciones y a modo general se podía ver que con respecto a la radiación disminuía a menos de 50 watts por metros cuadrados cuando se producían eventos en donde ocurrían humedades relativas del 90%. En la mayoría de los casos había algunas disparidades, digamos, con respecto a las observaciones del guardaparque con las observaciones o con los registros, mejor dicho, de los umbrales, especialmente del 98%. De todas maneras, es una metodología que estamos empezando a ajustar para tener las condiciones caracterizadas cuando por ahí uno no dispone de la observación directa. Entonces tener como los parámetros establecidos para decir, bueno, bajo estas condiciones que nosotros estamos viendo se podría decir que hay niebla. Bajo estos criterios... sí, perdón. Sí, pasaba al otro. Sí, que también tiene la misma lógica, digamos, de trabajo, caracterización de las condiciones meteorológicas de la niebla. En este caso se estudiaron las mismas variables, pero este periodo es anterior, digamos, al trabajo que estaba comentando recién. Esto fue del año 2021. Y aquí, bueno, se utilizó otra estación meteorológica, en este caso es una estación automática Davis, y además de esa caracterización meteorológica, también lo que hicimos fue estudiar la intercepción de agua, de niebla. Nada más que en este caso la intercepción de agua de la niebla comenzó un poquito más o menos a mitad de año, así, medio desfasado de todo lo que fue el registro anual. Entonces, comparativamente, lo que nosotros tenemos aquí en este trabajo es más que nada el periodo seco del aporte de agua de niebla, de la intercepción de agua.
En este caso hemos utilizado un captador pasivo de niebla y lo íbamos a revisar con una frecuencia de 15 días. Y en esa toma de muestra de agua se anotaban las condiciones meteorológicas y bueno, cuando nos tocaba justo día de nieblas también eran la base para estudiar justamente esos días y cuáles eran las condiciones que encontrábamos justamente en esos días en donde nos permitían a nosotros o corroborar, digamos, que habían sido días con niebla. En este caso, la distribución de los valores de los umbrales de humedad que habíamos definido cuando aparecen las nieblas, se ven similitudes en cuanto a la distribución anual, en donde el otoño, en este caso, termina siendo el periodo, digamos, con mayor frecuencia de este tipo de humedad, que nos indicaría el periodo o los meses de mayor frecuencia de nieblas en la zona. Y en cuanto a la estimación de la intercepción de agua, hemos encontrado que para el periodo seco, utilizando este tipo de captadores pasivos de niebla, hemos encontrado un acumulado de 1.52 milímetros. Esperamos también completar todo un año. De hecho, tenemos los datos de lo que fue el año siguiente también, pero bueno, todavía nos había faltado terminar de procesar estos datos y bueno, a modo también de comentario, es un trabajo que además de hacer el estudio de la meteorología, de la intercepción de agua, también lo vamos a complementar con estudios de isótopos de agua. Que bueno, eso también estamos procesando esos datos y en un futuro lo estaremos presentando. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente trabajo, requerimientos térmicos en tomate cultivado a campo. No sé quién de los autores está presente. Jesús. Sí, acá estoy. Bien. Bien. Sí, muchas gracias. Bueno, este es un trabajo que se hizo en cultivo de tomate a campo. Se tomó cuando nos propusieron hacer esto, empezamos, lo primero que hicimos fue buscar información y lo que nos sorprendió es que hay mucha información de requerimientos térmicos en tomate, pero la mayoría está realizado en vivero, por eso es que estuvo buena la iniciativa para comenzar con este trabajo. Bueno, el trabajo fue realizado acá en una localidad que se llama Tilimuque, de la provincia de La Rioja, en un predio de un colegio técnico secundario, agrotécnico, perteneciente a la Universidad Nacional de Chilecito. Ahí se cultivó una parcela de 1 hectárea de tomate perita para industrialización, y en ese cultivo lo que se hizo es un seguimiento fenológico y después contrastar con una estación meteorológica que se encontraba a 100 metros del cultivo, cuáles eran las variaciones de la cantidad de horas o de grados días, calor, versus la fenología del tomate. Entonces, en la metodología lo que se hizo fue, en la parcela esta de 1 hectárea de tomate, seleccionar hacer un muestreo de 9 subparcelas, de acuerdo a la distribución de lo que sería el suelo, ¿no? Porque el mayor factor que tenía variabilidad ahí en el crecimiento que observábamos del tomate era el suelo, porque es un suelo donde antes, justo en una porción del lote, parecía que había un pequeño río, un pequeño cauce. Entonces eso después, cuando se vio tanto el crecimiento como el estado general del porte de la planta, se veía que era una zona más afectada. Entonces por eso se hizo un muestreo, más que todo teniendo en cuenta estos factores. Después se hizo un seguimiento de acuerdo
Uno puede estar la temperatura de ese cuerpo. Entonces, Sí, bien, alguien se conectó. Bien, después lo que se hizo desde octubre, desde fines de octubre, principio de noviembre, hasta mediados de febrero, realizar el seguimiento fenológico del cultivo tomate. Durante este seguimiento fenológico se establecieron 5 etapas fenológicas que va desde el crecimiento, pasando por el desarrollo, después las primeras floraciones y cuajado, la primera fase de desarrollo de la fruta y la primera maduración de la fruta. Se habla de una primera maduración, una primera floración, ya que el tomate puede tener 2 o más floraciones dependiendo del cultivar más que de la variedad. Entonces se hizo el seguimiento solamente de estos estadios fenológicos y después se hizo, por otro lado, con los datos de la estación meteorológica, lo que es determinar los grados días calor a través de las fórmulas propuestas por Rodríguez y Flores, donde se hace, lo que sería el promedio de las temperaturas máximas y mínimas, y a eso se le resta una temperatura base, que en este caso el tomate es 10 grados centígrados. Después de esto, que ahora voy a pasar a mostrar lo que serían los resultados. En los resultados lo que se observó es que para la primera etapa fenológica, que sería el establecimiento de la planta joven, que va desde que se realiza el trasplante. Por lo general el trasplante se realiza entre 7 y 10 días después de sembrado. Entonces se empieza a contar a partir del día 7 o del día 14 de los plantines. Como estos plantines fueron adquiridos o comprados, entonces se preguntó a la empresa y más o menos dijeron que estaban en 8 días. Después de ahí podemos ver que en los resultados, que para la primera fase necesitaron aproximadamente unos, creo que 18 días, sí. La duración de esa etapa fenológica fue de 18 días. Después lo que ya es desarrollo y crecimiento vegetativo, donde se ven ya los primeros brotes del tomate, hasta que se detuvo ese crecimiento primario, fue de más o menos unos 56 días. Y después lo que es la primera floración y el cuajado tuvo una duración de 25 días, y lo que sería la fase de desarrollo de fruto, unos 17 días. Como podemos observar... Necesitaríamos ir redondeando, Jesús. Sí. Se nos acaba el tiempo. Bien, lo interesante de poder hacer como conclusión para poder determinar los grados días calor, tanto ya sea en tomate o en cualquier otro cultivo, es que nos permite hacer una planificación de las tareas y los labores que se van a realizar en la especie, ya sea tratamiento fitosanitario, también el momento de cosecha, el momento de aplicación de ciertos fungicidas en etapas críticas del cultivo, y sobre todo hacer una planificación general de lo que sería el cultivo, anticipándonos a cada una de las etapas fenológicas, conociendo la cantidad de grados días calor acumulados a la fecha. Muchísimas gracias, Jesús, porque nos queda muy poquito tiempo y 2 trabajos todavía. Vamos Bien. a pasar al siguiente trabajo. Disponibilidad de horas de frío para el departamento Esposito, San Juan, Argentina. ¿Quién de los autores está presente? Está Franco ahí, recién estaba en imagen.
Pero Franco está El- para ponencia oral, me parece. No sé si es autor de ese trabajo. No, lo no estoy es viendo. No, Cristian Albors, no sé si está. Estaba hace un ratito, a ver, Cristian. Sí, está disponible aquí. No, no sé. Genial. Dice que está. Sí, ahí está. Aparece en el listado como que... Sí, no sé si tiene algún problema con el audio. Bien. Si no, del otro trabajo, creo que también vi que estaban los autores. No, no te podemos escuchar, Cristian. Pasemos al otro y vemos si Cristian puede Hasta que solucionar resuelva. su problema. Claro. Que salga y siguiente vuelva a trabajo. entrar. Que salga y que vuelva a entrar, porque hoy tenía micrófonos abiertos en parte de la sesión y a ver si cuando se silencian después tienen dificultad para activarlo. Bien. De los autores de este trabajo, ¿hay alguien presente? Comparación de métodos fenológicos en durazneros. Matías Vera. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, buenos días a todos. En resumen, este trabajo es uno de los resultados de mi pasantía con trabajo final para obtener el título de grado de la carrera de Ingeniería Agronomía. Este trabajo se realizó en la región de los Valles Templados, la estación experimental Dr. Emilio Navea, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Por qué comparación de métodos fenológicos en duraznero? Porque esta región se destaca por la producción de frutales en primicia, de carozos y pepita. En cuanto a los materiales y métodos que se emplearon, son el método de Fleckinger, que lo empleó Radice en el 2008, el método integral de Fitos de Ledesma, de 1953, y BBCH, que se adapta a distintos cultivos. Como puedo ver en los resultados, ahí se muestra en el cuadro de doble entrada, donde se ven las imágenes, las variedades y los distintos métodos. Se puede apreciar que Fleckinger es más sencillo de registrar y BBCH y Ledesma registra la intensidad y el avance del desarrollo del cultivo y de las etapas que se están observando. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue recomendar los métodos para los productores, qué métodos podrían aplicar. Entonces podemos ver que Fleckinger y BBCH son sencillos de aplicar, en tanto Ledesma por ahí requiere un poco más de conocimiento, pero describe con una foto instantánea de cultivo. Por lo tanto, sería una recomendación el método de Ledesma para que pueda ser aplicado por los productores y pueda ser empleado. Por otra parte, también puede ser empleado para trabajos de investigación que se realizan en la región, porque se obtienen frutales extratempranos también por método de cruzamientos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y muchas gracias por ser tan conciso. Sí, justo estoy en el trabajo. Ahora sí, pasamos al trabajo de disponibilidad de horas frío para el departamento de Positos San Juan, Argentina. Buen día, ¿me pueden escuchar ahora? Sí. Bueno, buen día para todos. Quería comentarles un poquito el trabajo. Fue hecho por un ingeniero agrónomo como trabajo final, Gabriel Vega. Fue dirigido por Adriana Careza y Ginés Falda, en Albor. El trabajo consistió en calcular las horas fríos para el departamento de Posito con la base meteorológica provista por el INTA Posito, utilizando tres métodos: el de Weinberger, el de Damota y el de Pascal y D'Amalia. ¿Por qué? Porque nos planteamos como trabajo final, y en este caso compartir con ustedes parte de este trabajo final. La idea era hacerlo porque no tenemos mucha disponibilidad de estaciones meteorológicas en la provincia de San Juan, y la disponibilidad de datos que tenemos son generalmente diarios y no horarios. Entonces,
estimar a través de probar distintos métodos y ver cuál de ellos mejor se acercan o estén más próximos a un valor más concreto de horas fríos, es de interés para nuestra provincia. Por eso era la idea de este trabajo y que hoy día tenemos parte de ello para compartir. Ana está silenciada. Perfecto. ¿Queréis comentar alguno de las resultados, conclusiones? Bien, sí, principalmente el trabajo nos dio que el método de Bentley y Pascal y D'Amaio son métodos que se aproximan mucho a los valores, sobre todo los valores medios, pero los extremos también, ¿sí? Entonces tanto los máximos o mínimos se encuentran muy cercanos entre sí, son dos métodos muy cercanos y adaptados aparentemente para esta zona. Falta dar otro paso más, ¿no? Que es compararlo, como en un trabajo anterior estaban comentando, con los datos horarios, ¿sí? Calcular los datos horarios reales de campo y poderlos de esa manera comparar. Pero en este caso estos dos métodos resultaron ser métodos muy cercanos, muy parecidos los resultados que nos dieron, y el que más se alejaba era Damota como desde un punto de vista de subestimación, subestima y da valores por debajo de los valores que realmente dan los otros dos métodos. Y otra cuestión que nos llamó mucha atención, que lo ponemos ahí en la segunda gráfica, es la cuestión de que en la última década la cantidad de horas fríos ha ido en descenso, en un marcado descenso, y se nota bastante, y los tres métodos lo han acusado, esa tasa de descenso. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias he visto que han ido dejando algunas consultas en el chat, así que invito a los distintos autores a poder revisar las preguntas y poder ir contestando. Pasamos a la siguiente sesión.